Vamos a leer de Amós, capítulo 2, el versículo 6. Amós 2, 6. Dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré tu castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos el amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo, no profeticéis, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el liguero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá ni escapará el liguero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Oremos. Oh Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias que eres un Dios soberano y reinas sobre todo el mundo. Gracias que eres un Padre de tu pueblo. Estás obrando en medio de nosotros. Te pedimos que este día obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, oh Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a considerar hoy Amós capítulo 2 del 6 al 8. Leí todo el pasaje para leerlo en contexto, pero vamos a considerar solo hoy los versículos 6, 7 y 8. Y espero que en las semanas siguientes podamos considerar el resto. Pero por ahora vamos a hablar de este pasaje muy importante para nosotros hoy en día. Amados hermanos en Cristo, tenemos una oportunidad el día de hoy. Tenemos la oportunidad de alcanzar el mundo con el Evangelio, porque somos la luz del mundo. También tenemos una oportunidad de examinar a nuestras propias vidas para arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora vemos en todo el mundo una pandemia grave y seria. Está en todo el mundo y es una enfermedad que ha alcanzado casi todas las naciones del mundo. Es responsable de haber matado más de 66,000 personas mundial. Y sin duda vamos a ver consecuencias económicas en las semanas y meses que vienen. Y nosotros, cada uno de nosotros, estamos en peligro de contagiarnos a nosotros mismos de esta enfermedad. ¿Y qué debemos hacer a la luz de algo tan espantoso?
¿Dónde encontramos la esperanza? Capaz que todos nosotros tengamos la preocupación, la angustia, el miedo. Y la respuesta para nosotros como cristianos, como creyentes, es para poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y creo que Dios ha enviado esta pandemia como un mensaje a todo el mundo. Para el mundo, para mostrarles que no son independientes, que necesitan a Dios, que tienen que arrepentirse de sus propios pecados y confiar en el Señor Jesucristo, quien solo puede salvar a alguien de sus pecados y darles la confianza de la vida eterna. Sin el Señor Jesucristo, nadie tiene la esperanza. Pero para todos los que tienen el Señor Jesucristo, ellos tienen la confianza y la esperanza. Pero para la iglesia, creo que esta pandemia es una oportunidad para nosotros para hacer la pregunta: ¿cuáles son los pecados en nuestras vidas? ¿Dónde debemos arrepentirnos? ¿Cuáles son las cosas en nuestras vidas que Dios quiere que nosotros cambiemos? Y esta enfermedad, esta pandemia, este juicio de Dios para la iglesia y para el mundo es una oportunidad, es un mensaje para todos nosotros. Capaz que nosotros muy a menudo, como los laodicenos, ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 3, Jesús escribió una carta a los laodicenos, reprendiéndolos. Y nosotros muy a menudo somos así como ellos. Ellos pensaban que eran autosuficientes. Y vamos a leer este pasaje. Apocalipsis 3, 14. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de su desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos y hermanas, los laodicenos pensaban que eran autosuficientes. Pensaban que ya eran ricos y no necesitaban a Dios, el Padre. Pero olvidaron de su amor grande, olvidaron de su poder grande. Estaban adorando los dioses falsos de dinero,
éxito y placer. Y muy a menudo somos como ellos. No estamos serios en la fe. Creemos que tenemos todo lo que necesitamos. Nosotros también, como los laodicenos, a veces adoramos los dioses falsos de dinero, éxito y otras cosas. Y cuando no nos realizamos lo que deseamos, nos actuamos con ira, con enojo. Estamos de mal humor. Muy a menudo es con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros propios hijos, o capaz que con nuestro vecino. Pero no estamos realizando nuestros deseos, nos enojamos de repente. ¿Por qué? Porque tenemos dioses falsos y hemos pecado contra Dios. Nosotros tenemos que examinar a nuestras vidas. Y el pasaje hoy va a ayudarnos en examinar a nuestras vidas por medio de escuchar a los pecados de los israelitas. Porque en este pasaje en Amós 2 vemos que Dios cuenta a los israelitas sus propios pecados. ¿Para qué? Para darles una advertencia del juicio que iba a venir, para darles la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Y nosotros también tenemos la oportunidad. Algún día Jesús viene, y cuando venga, todos nosotros vamos a estar en su presencia y va a juzgar a cada uno para las cosas que hicieron durante su vida, lo malo y lo bueno. Y todos nosotros, para estar en la presencia de Dios en este día y pasar por el juicio, vamos a necesitar un Salvador, el Señor Jesucristo. Y tenemos que confiar solo en Él, porque Él es nuestra única esperanza. Y ahora, porque no estamos en el juicio final, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Para el cristiano, es una oportunidad para acercarnos ante Dios, para vivir una vida más santa, para su gloria, porque Él es nuestro Padre. La Biblia nos dice que tenemos que ser santos. En la carta de Pedro dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nosotros este día queremos considerar los pecados del pueblo de Dios como una oportunidad para nosotros para examinar a nuestros propios pecados y cómo Dios nos llama al arrepentimiento en este día. Pero tenemos que recordar que aún durante un juicio para todo el mundo, como esta pandemia, para nosotros como cristianos, si somos cristianos y tenemos fe en Cristo, tenemos que recordar que Dios nos ama, que pertenecemos a Jesús, que Jesús nunca va a dejarnos. Estamos en sus manos fuertes y nos ama. Él es nuestro Salvador. Aunque sí, Él nos da la disciplina, Él todavía nos ama y nos cuida. Ese es un principio que queremos recordar durante nuestra examinación de este pasaje. Pero ¿qué vemos aquí? En versículo 6 vemos el pecado, una lista de los pecados de los israelitas. Y ustedes recuerdan quién es Amós. Amós era un profeta de Judá. Dios lo envió a el reino del norte, Israel. Tenemos que recordar en esa época que Israel, el pueblo de Dios, estuvo dividida en dos partes, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur fue Judá. Y Amós era de Judá, pero
Dios lo envió a Israel para predicar un mensaje, para darles una advertencia de sus pecados. ¿Qué dice acá en versículo 6? Dice que por 3 pecados de Israel y por el cuarto, es una manera de decir por muchos pecados. Es un modismo en el idioma de los israelitas, en hebreo. Por 3 pecados, por el cuarto, no revocaré su castigo. Vemos la palabra castigo aquí, hermanos en Cristo. El castigo aquí es la manera en que Dios está haciendo una advertencia a ellos. Está dándoles advertencia de un juicio que iba a venir para juzgarlos. Y esta es una oportunidad para arrepentirse. Para ellos, discúlpame. Y también en los pasajes anteriores podemos ver también las advertencias también para las naciones y para Judá, pero aquí vemos una advertencia a su propio pueblo Israel. Y la primera cosa que debemos mencionar en cuanto a este término castigo es que castigo significa una cosa en cuanto a las naciones, para los no creyentes, y otra cosa para su pueblo, para los creyentes. Dios es nuestro Padre, y cuando Él nos castiga, es como disciplina. No es castigo como Él castiga a sus propios enemigos. Él castiga a sus enemigos en una manera, pero Él castiga a nosotros en otra manera, totalmente diferente, porque nos ama, nos cuida y quiere obrar nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 12, del 6 al 10. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amados hermanos, Dios está disciplinándonos para hacernos más santos como Él, como leemos en Pedro. Dios quiere que nosotros seamos santos, que nosotros obedecemos a nuestro Señor Jesús. Él está obrándonos, está haciéndonos, convirtiéndonos en la imagen de Dios, de Jesús, en realidad, todos los días. Y esta pandemia no es diferente. De hecho, es más fuerte, es una disciplina más fuerte para nosotros, para examinar a nosotros mismos. Pero no tengamos el miedo, hermanos, porque Dios nos ama. El propósito es para fomentar la santidad. Estamos santos. Estamos tratando de observar la ley de Dios. Estamos obedeciendo la palabra. Me imagino que no. Cada uno de nosotros luchamos con obedecer a Jesucristo. Es la experiencia de todos los cristianos. Vemos eso con el apóstol Pablo sí mismo. Él luchaba con la tentación también. Puedes leer Romanos 7. Todos nosotros luchamos con la tentación, con el pecado.
Pero si eres un cristiano, si eres creyente, vas a luchar contra el pecado. Vas a buscar a Dios. Vas a pedirle, rogarle que Él te cambie. Que cambie tu vida todos los días. ¿Qué más dice el versículo 6? Todos estos pecados tienen que ver con la justicia, con la corrupción y con codicia, con el amor de dinero y con tratar de otras personas en una manera mala. Y vemos también que dice que los ricos o los jueces de la tierra en Israel estaban vendiendo los pobres por dinero. ¿Qué dice? Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estaban vendiendo la gente que tenían deudas como esclavos porque no pudieron pagar la deuda. Entonces, ellos no tenían la misericordia y la compasión. Y ellos amaron el dinero más que los seres humanos, gente hecho en la imagen de Dios. Y no solo eso, sus hermanos en el pacto de Dios, otros israelitas, pobres, humildes, débiles, y los vendieron como esclavos. Pero dice que eran justos, vendieron los justos, significa que ellos no hicieron nada para merecer el castigo, o el cárcel, o esclavitud. Ellos eran justos delante de la ley de la tierra. Entonces los israelitas estaban pecando así. También en el versículo 7 vemos que ellos los pisaban en el polvo las cabezas. Los líderes eran tiranos gobernándolos con odio. Odio. ¿Por qué? Porque ellos tenían un odio grande con respecto a los pobres de la tierra. Querían robar el dinero de ellos y querían ganar dinero. Y también querían dominarlos. A veces los que tienen codicia pecan más y más profundamente. También pecan en otras maneras, como dominar sobre otras personas. Y rehusaban también la justicia de los humildes, porque dicen que y tuercen el camino de los humildes. Tuercen el camino de los humildes. Los jueces, es el trabajo de los jueces para escuchar la queja de cualquier persona. Y en este caso no estaban escuchando las quejas de los pobres, pero ellos rehusaban para darles la justicia. Entonces Dios está reprendiéndoles aquí. Pero para nosotros, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestras propias vidas? ¿Has visto eso hoy en día en nuestra comunidad, en nuestro país, en el mundo? Hay situaciones injustas en nuestras comunidades. Capaz que has hecho algo parecido. Si tienes autoridad sobre alguien, ¿cómo tratas de esta persona? ¿Tratas con él, con ella, en una manera buena, justa? Este es un mensaje para todos los que tienen autoridad, para líderes, para pastores, para ancianos, para oficios del gobierno, para madres, para padres, para maestros, para todos los que tienen posiciones de autoridad.
¿Cómo manejemos nuestra autoridad? ¿Tenemos el temor de Dios? ¿Estamos tratando de la gente bajo de nuestra autoridad con justicia, con amor, con compasión, con misericordia? Nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestras actitudes y acciones en cuanto a los que dirigimos. Que sea un niño o un adulto en tu empleo, en el gobierno, un alumno en la clase de la maestra o el maestro. ¿Qué dice Jesús? Entonces Jesús, llamándolos en Mateo 20, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesús nos dijo la manera en que tenemos que gobernar a los que están bajo de nuestra autoridad, con humildad, como humildes, como un servidor. Tenemos que aprender para servir a nuestros vecinos, nuestros hijos y los que servimos con nuestra autoridad que en la providencia de Dios que nos ha dado en cualquier aspecto de la vida. Pero también vemos aquí en este pasaje otro tipo del pecado que tiene que ver con abuso, con no tener compasión. Y se encuentra en el versículo 7, la segunda parte, y dice: y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Es el pecado de la inmoralidad sexual, hermanos. El pecado de la inmoralidad sexual es un pecado grave, en este caso particularmente profano, equivalente a incesto aquí. Pero Dios nos llama para ser santo ante Él, para evitar acciones y cosas así. Participar en la inmoralidad sexual es contaminar a nuestros propios cuerpos y es ofensivo a Dios también. El Espíritu Santo vive o mora en nosotros. Si eres cristiano, el Espíritu Santo vive en usted. No queremos contaminar a nuestros propios cuerpos con la inmoralidad sexual, porque estamos unidos con Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 18 al 20? Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pertenecemos a Dios. No queremos pecar contra nuestro propio cuerpo, ni contra el Espíritu Santo. Tenemos que huirnos de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es cualquier actividad sexual que no es entre un esposo y una esposa en matrimonio. Toda la actividad sexual afuera de eso es pecado. Nosotros tenemos que examinar a nuestras propias vidas también.
¿Estamos participando en cosas así? Si no estás casado, no puedes, no debes participar en cosas así. También nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que aún nuestros pensamientos pueden ser pecados sexuales también. Porque dice en Mateo que la lujuria es equivalente, es la misma cosa que adulterio en un sentido. Cuando tenemos lujuria en nuestros pensamientos, estamos pecando y tenemos que arrepentirnos de esa cosa. Pero también estamos mirando a las otras personas que no son nuestros esposos o esposas en una manera con lujuria. Que de la pornografía, los expertos dicen que la mayoría de los hombres hoy en día miran la pornografía. Muchas mujeres también. Eso es pecado. Eso es lujuria. Y es ofensivo a Dios. No debemos hacer cosas así porque somos santos, somos cristianos. La pornografía es un pecado y es peligroso también. ¿Has considerado que la pornografía es una entrada a adulterio? Y no honra al Señor y destruye el deseo natural. Si estás participando en eso, puede destruir el deseo natural. También destruye los matrimonios. Y también tu relación con Cristo. No quieres destruir tu matrimonio ni tus deseos naturales, especialmente tu relación con Dios, porque es un pecado. Y tenemos que buscar a Dios pidiéndole, rogándole que Él nos cambie. Si estás involucrado en mirando la pornografía en cualquier forma, en internet, en otra forma, tienes que arrepentirte de ese pecado. Es peligroso, es pecado, es ofensivo a Dios. Pero Jesucristo tiene el poder para cambiar, para romper las cadenas del pecado, para que seas libres, que seas libre de este pecado. Jesucristo también nos limpia de cualquier pecado. Y Él es dispuesto para limpiarte con su sangre preciosa. No tengas el miedo. Acercarte ante Dios confesando tu pecado, pidiéndole perdón y arrepentimiento también. Y Él puede darte el arrepentimiento. Es un regalo de Él, pero tú tienes que buscar este regalo y prestar atención a esta área de tu vida. Para no hacer cosas que hacen más tentación en esa área de tu vida. Tú tienes que evitar las tentaciones así. Y tienes que elegir a alguien de confianza que pueda ayudarte. Que tú puedes confesar ese pecado cuando tú lo hagas. Tú tienes que hablar con alguien de confianza, un cristiano, un hermano en Cristo, una hermana, si eres mujer. Necesitamos que nuestros hermanos en Cristo nos ayuden con nuestros pecados. Y no solo para el pecado de la inmoralidad sexual. Tiene que ver con otros pecados también. Necesitamos el Espíritu Santo, la palabra de Dios, pero también necesitamos a nuestros hermanos en la comunidad cristiana. El pueblo de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice en Juan, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un mensaje de esperanza para todos nosotros. En cuanto a la pornografía, en cuanto a
codicia, en cuanto a lujuria, en cuanto a egoísmo, en cuanto a mentir, en cuanto a cualquier pecado con que luchamos, cualquier tentación que nos aflicta. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo tiene el poder para cambiarnos y también Él tiene el poder para perdonarnos. Esas buenas noticias para nosotros. ¿No es así, hermanos? Sí, Dios es misericordioso y lleno de gracia. Y por fin vamos a considerar el pecado de la hipocresía religiosa aquí en este pasaje en Amós 2. Dice en el versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Aquí vemos una hipocresía religiosa. Están oprimiendo a los pobres, robándolos de su ropa como un empeño para guardarlos durante la noche, y se acuestan, dice, junto a cualquier altar durante sus festivales religiosas. La palabra de Dios en la ley Éxodo 22 dice: si tomares en prenda el vestido de su prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, en su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y esos líderes, esos ricos, estaban guardando la ropa durante la noche en contra a la ley santa de Dios. Y ofendieron a Dios. También dicen que estaban en altares y también en la casa de sus dioses. Ahora sabemos que ellos estaban adorando al Dios del pacto, el Señor, pero en otros templos que no estaban en Jerusalén. Dios había elegido un lugar en Jerusalén donde Él quería que ellos te adoraran, adoraran. En ese lugar. Pero ellos construyeron 2 lugares con altares para hacer sacrificios en el norte, en el reino de Israel. ¿Por qué? Porque el rey Jeroboam, el primero, construyó esos lugares porque él no quería que ellos vayan a Judá para adorar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía el miedo de que ellos iban a confiar en el rey de Judá y cambiar sus lealtades a otro rey. Entonces él construyó esos 2 lugares y estaban adorando a Dios, pero en la manera incorrecta. Dios no había dicho que ellos deben hacer eso. Y para nosotros es muy importante para adorar en la manera que Él prescribe, en la manera que nos dice, la manera en que organizamos nuestros cultos debe ser de acuerdo con la palabra de Dios, con las instrucciones de la Biblia. Y Dios nos da las instrucciones como debemos adorarle en la ley en el Antiguo Testamento y también en las cartas en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Timoteo. Tenemos que seguir este padrón de nuestros cultos. Hemos visto ejemplos en el Antiguo Testamento cuando gente no lo hizo y con resultados desastres, como Nadab y Abiú en Números 3, que dice que ellos ofrecieron fuego extraño en el altar de Dios. Pero Dios no mandó eso.
¿qué dice? Dice que murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño en el altar. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo organizar nuestros cultos, nuestra adoración, que está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero ellos, los israelitas, estaban adorando a Dios como en una manera de hipocresía. Y eran hipócritas. Hipócritas grandes porque estaban oprimiendo a los pobres, pero a la vez diciendo que estaban adorando a Dios. Nosotros tenemos que organizar nuestra adoración en una manera que está de acuerdo con su palabra, pero también con un corazón verdadero, un corazón de adoración, un corazón honesto ante Dios. En nuestro interior tenemos que adorar a Dios desde el interior, no solo en el exterior, haciendo cosas, asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, pero si no tenemos un corazón lleno de amor para Jesús y estamos pecando contra Él en nuestro dormitorio, en nuestra casa o en un lugar donde no hay nadie, y después vamos a la iglesia y después vamos a leer la Biblia, es hipocresía. Tenemos que arrepentirnos de esas cosas. Sí, y arrepentirnos, tenemos que acercarnos ante Dios, tenemos que leer la palabra. Muchas personas tienen el miedo, aunque han confesado sus pecados, no pueden creer que Dios puede perdonar ese pecado. Está demasiado fuerte, dicen. Pero no hay pecado demasiado fuerte que Dios no puede perdonar. Y al arrepentirnos y al confesar nuestros pecados, tenemos que acercarnos ante Dios en sus cultos de adoración los domingos, también por leer la Biblia y por orar a Dios para acercarnos ante Él. Me imagino que todos nosotros luchamos con diferentes tipos de pecados. Dios ha mencionado muchos pecados aquí en Amos 2, los pecados de los israelitas. Pero la Biblia menciona muchos más pecados en otros lugares. Y nosotros, con esta pandemia, Dios nos da una oportunidad para examinar a nuestros corazones, para examinar nuestros hábitos, nuestro carácter, nuestra vida. Preguntando a Dios, ¿dónde está el lugar en mi vida donde necesito cambiar? ¿Dónde necesito arrepentirme de mi propio pecado? Adorando a Dios, buscando a Dios, confiando en Dios. Tenemos gozo y alegría en el Señor, pero también tenemos la tristeza sobre nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque es odioso a nuestro Padre. Tenemos que arrepentirnos y descansar en la obra de Cristo Jesús mismo. Él es la única persona en el mundo, todo el mundo, que puede ayudarnos. Él es el único que puede salvarnos, puede darnos la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad para nosotros para poner nuestra confianza en ti de nuevo. Pero no solo eso, es una llamada para nosotros para arrepentirnos de nuestros pecados. Danos más luz en cuanto a nuestros corazones oscuros y ayúdanos a entrar en la luz de Jesucristo. De nuevo, para adorarle y para ser caliente, no tibio. En el nombre de Jesucristo. Amén.